sí tergiversado en algunos casos, y en otros casos se ha quedado muy corto el entendimiento del por qué Dios dispuso que nosotros tenemos que dar. Y de hecho Dios ha establecido en su palabra 4 cosas o formas o maneras de dar. Número 1, Él estableció que debemos de dar nuestro diezmo, dar primicias, dar ofrendas y dar limosnas. Son 4 cosas. Pero debemos de entender, hermanos, para poder obtener todo el beneficio del dar, porque más bienaventurado es dar que recibir, pero debemos de tener entendimiento en esto para no solamente para poder agradar a Dios, sino para poder obtener el beneficio que Dios quiere darnos a través de ese dar que Él ha establecido. Y en primer lugar tenemos que entender que todo lo que Dios ha establecido, hermanos, que nosotros hagamos, es para enseñarnos, para darnos conocimiento, escúchalo bien, para que podamos entender aún más y cada vez más el propósito eterno de Dios para nuestra vida. Todo lo que Dios nos pide que hagamos y que demos, hermanos, mire, más que un beneficio terrenal, temporal, pasajero, tiene un beneficio que trasciende a las eternidades. Es por eso que nosotros tenemos que hacer las cosas de Dios. En el caso del dar, tenemos que dar, hermanos, con una visión que trascienda a la eternidad. ¿Me está escuchando? Y eso es poderoso, porque si una persona entiende la trascendencia eterna, por ejemplo, del diezmo, de la primicia, de la ofrenda y de la limosna, hermanos, es una persona que con gusto va a dar lo que Dios pide. El problema es que cuando nuestra visión se queda solamente pensando, nuestra mente y nuestro corazón solamente está puesto en el beneficio terrenal, en la recompensa terrenal, temporal que podemos obtener, hermanos, mire, estamos corriendo el riesgo de solamente recibir esa recompensa terrenal y perdernos la recompensa eterna que Dios tiene para nosotros. No sé si me estoy dando a entender con esto. Y eso es lo que veo que se está moviendo mucho en el cuerpo de Cristo. El hecho de dar, y se enseña bastante del dar. El problema es que es con una visión muy corta, pensando nada más y con la intención nada más de obtener una recompensa terrenal, una recompensa material, una recompensa temporal, porque lo material es temporal. ¿Sí? Lo material es temporal. ¿Está de acuerdo conmigo? Y alguien dirá, no, pero miren, las cosas han existido de por sí. Sí, pero ya viene el tiempo en que todo lo físico, todo lo terrenal, todo lo material va a ser quemado en esta tierra. Lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, es temporal, no es eterno. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener visión que trascienda las eternidades. Tenemos que tener entendimiento del por qué Dios ha establecido el dar. Y principalmente en la iglesia, como cristianos, como discípulos de Jesús, tenemos que entender que el dar tiene un propósito divino, un propósito eterno. El dar diezmo, primicia, ofrenda y limosna tiene un propósito divino, un propósito eterno. Lo voy a repetir. El dar, hermanos, el dar diezmos, primicias, ofrendas y limosnas tiene un propósito divino, un propósito eterno, más allá que solamente una recompensa temporal o material. ¿Estamos? Y usted y yo tenemos que levantarnos a una nueva dimensión espiritual, a una nueva dimensión de entendimiento para hacer lo que agrada a Dios y honrar a Dios con nuestro dar. De hecho, el dar, hermanos, el dar lo que Dios pide, el diezmo, la primicia, la ofrenda y la limosna, es un asunto de honra. Siempre que en la palabra de Dios, cuando se enfoca a las ofrendas, a los diezmos, a las primicias, el enfoque es el honrar a Dios con nuestro dar. Pero no solamente Dios es honrado cuando yo lo doy así físicamente, de una manera visible. No, es el tener la convicción que yo quiero que mi vida honre y glorifique a Dios. Honrar a Dios con las demostraciones físicas o materiales o visibles
solamente tiene que ser una manifestación o una demostración de mi deseo, de mi convicción de honrar a Dios con mi vida. ¿Está claro esto? Con mi vida. Porque si lo honro con mi vida, va a ser una honra, hermanos, que no va a ser temporal. Va a ser honrar a Dios con mi vida eternamente. Eternamente. Y la manera en que Dios es glorificado en nuestras vidas es cuando usted y yo damos fruto al 100%. Cuando damos mucho fruto. Lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 15. Empecemos por ahí, por favor. Le estoy dando principios generales para lo que quiero entrar. Y hoy vamos a ver el poder y la trascendencia eterna del diezmo. Y los próximos domingos será de las primicias, de las ofrendas y de las limonas, para que tengamos entendimiento, ¿de acuerdo? En Juan capítulo 15, claramente Jesús dijo cómo el Padre es glorificado, honrado con nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace que el Padre sea honrado y glorificado con nuestras vidas? En Juan 15, versículo 8 dice, léalo en voz alta conmigo. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven, ¿cuánto dice? Diga conmigo, mucho fruto, y sean así mis discípulos. Esto hay que entenderlo, hermano. El Padre es glorificado en nuestra vida, no cuando damos fruto al 30 o al 60, sino cuando damos fruto al 100%. Cuando damos mucho fruto. De hecho, en el contexto, cuando empieza en el versículo 1 aquí de Juan 15, Jesús habla, que enseña que para llegar a dar mucho fruto, el Padre tiene que hacer una obra en cada uno de nosotros. El Padre tiene que podarnos. El Padre tiene que quitar varias cosas de nosotros, aunque referido a la vid, porque nos compara la vid y nosotros los pámpanos. Sin embargo, está hablando de un proceso que tiene que haber en nuestra vida para poder dar mucho fruto, los frutos del Espíritu y también frutos ministeriales. ¿Estamos? Frutos del Espíritu y frutos ministeriales. Pero el punto acá, hermanos, es que para que el Padre sea glorificado y sea honrado en tu vida, tú tienes que dar mucho fruto. ¿Sí? Y está hablando de frutos de carácter, está hablando de frutos del Espíritu, está hablando de frutos de transformación de nuestro carácter, siendo restaurados a la imagen de Dios. ¿Me están escuchando? Cuando habla de dar mucho fruto, hermanos, no se está refiriendo solamente a asuntos materiales. Por favor, ya empecemos a ver cómo Dios ve las cosas. Toda la palabra de Dios nos enfoca a lo eterno. Toda la palabra de Dios nos enfoca, hermanos, hacia el recorrido que tenemos que hacer a la casa del Padre. ¿Está claro esto? Por favor, ya, mire, pidámosle al Señor que nos sane de la ceguera espiritual. Dejemos de tener nuestra mira en las cosas de abajo, en las terrenales, y pongamos ya nuestra mira en las cosas de arriba. ¿Estamos? Porque a eso somos llamados como cristianos y discípulos de Jesús. Tenemos que ser de los que ponen su mira en las cosas de arriba, en las eternas, hermanos, en las invisibles. El que tiene ceguera espiritual pone su mira en las cosas de abajo, en las terrenales, en las materiales, en las temporales. Pero usted y yo tenemos que levantarnos a otra dimensión espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, para poder glorificar al Padre hay que dar mucho fruto. Frutos de transformación de nuestro carácter, de limpieza de nuestro corazón, de crecer y madurar espiritualmente hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Para llegar a ser de los bienaventurados, de limpio corazón que verán a Dios. Y esto es lo poderoso, hermanos. Porque para que podamos mantener la visión de Dios para nuestra vida, Dios estableció el dar diezmos, primicias, ofrendas y limosnas. No sé si me la captó. Para que usted y yo esté siempre en la convicción, la determinación de la visión eterna de Dios para nuestra vida, Él estableció el que demos diezmos, primicias, ofrendas y limosnas. Como un medio, mire, porque eso es por la misericordia de Dios, como un medio para que nunca se nos olvide para que Dios nos creó, nos escogió y nos predestinó.
Eso es igual que la Santa Cena. ¿Sí? ¿Por qué Jesús determinó y nos ordenó que constantemente comamos del pan, partamos el pan y bebamos de la copa? Es para que nunca se nos olvide el nuevo pacto que Él hizo con su sangre para poder alcanzar nosotros la limpieza del corazón. Porque como Él sabe que se nos olvidan las cosas, ¿o no? Se nos olvidan las cosas. Entonces Dios en su misericordia, mire, Él dijo, bueno, para que sepan qué quiero yo que sean para mí, dijo Dios, voy a establecer el diezmo, la primicia, la ofrenda y la limosna. Pero es para nuestro bien, es por su misericordia. ¿De acuerdo? Veamos el poder del diezmo para que aprendamos y tengamos convicción de ello. Por favor, quiero de una vez aclararle, no es porque estemos interesados en que usted tenga que estar diezmando. Eso es una decisión de cada quien, hermanos. Usted con el entendimiento toma sus decisiones, ¿de acuerdo? Pero aquí no estamos tras la billetera de ninguno. Y Dios nos libre y Dios nos guarde por él, ¿de acuerdo? De ninguno. Aquí cada quien decide. Eso sí, sí tenemos la responsabilidad. Que el que no, por ejemplo, no da su diezmo, no puede participar en los privilegios. Entonces, veamos el diezmo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la enseñanza que Dios nos da en el diezmo? Y para eso vamos a Levítico capítulo 27, por favor. Vamos a leer en el versículo 30 al 32 y vamos a aprender. Dele que está a la par. Vamos a aprender de él. Pero dígaselo con fe. Vamos a aprender. Dice, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, acuérdense que eran agricultores, ¿qué dice? De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Versículo 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, lea en voz alta lo que sigue, y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será, ¿qué dice? Consagrado a Jehová. Mire qué poderoso es. Lo que quiero hoy, hermanos, enseñarles es el poder eterno del diezmo, la trascendencia eterna del diezmo. Y en primer lugar tenemos que tener entendimiento y convicción. Número uno, que el diezmo, de acuerdo a lo que dice aquí, es de Jehová. Y es cosa que dice consagrada a Jehová. Le estoy poniendo énfasis a esos términos. Número uno, el diezmo es de Jehová, es de Dios. Es la parte que Él se reserva para Él. Es algo consagrado para Jehová. Y en el versículo 32 dice, la décima, o sea, el diezmo, dice nuevamente, será ¿qué cosa? Consagrada a Jehová. Este es el punto, hermanos, que debemos de ponerle atención. Número uno es que el diezmo es de Dios. El diezmo es dedicado o es consagrado a Dios porque es la parte que Él se reserva para Él. Diga conmigo, es la parte que Dios se reserva para Él. Ahora, hermanos, la palabra consagrado quiere decir apartado, quiere decir dedicado a Dios. ¿Está escuchando? Eso quiere decir consagrado, apartado, ¿sí? Sí. Consagrado, dedicado para que sea de Dios, para sus propósitos. Y hermanos, lo que Dios nos está enseñando a través del diezmo, ¿sí? Y nos pide dar el diezmo, es para que tengamos convicción que usted y yo hemos sido criados y llamados, escogidos, predestinados para ser santos, consagrados, dedicados a Jehová. Cuando, mire, Dios estableció el diezmo para que tengamos convicción que Dios quiere que usted y yo seamos de esa parte consagrada, dedicada para Él, la parte que Él se reserva para Él.
El diezmo, hermanos, cuando nosotros lo damos en lo natural, en la iglesia, es para la obra de Dios. Y cuando usted y yo tenemos convicción, hermanos, que esto es algo dedicado, consagrado, es para que usted le diga: Señor mío, Dios mío, yo no quiero que solamente esto material que te estoy dando como diezmo sea lo dedicado y lo consagrado y la parte que te reservas para ti. Señor, yo quiero ser ese diezmo para ti. Yo quiero ser esa parte que te reservas. Yo quiero ser de lo que tú te reservas para ti. Quiero pertenecer a ti, porque el diezmo a ti te pertenece, es tuyo. Yo te quiero pertenecer al 100%, completamente. ¿Qué implica eso? Señor mío, Dios mío, yo quiero existir y quiero vivir para ti, para tus propósitos. No sé si me di a entender con esto. Y la recompensa que tenemos, hermanos, cuando damos el diezmo con esa convicción, cuando yo estoy poniendo el diezmo, hermanos, en el alfolí, tengo que poner mi corazón, mi convicción, mi determinación de yo ser ese diezmo eterno para Dios. Tener el privilegio de estar con Dios el Padre. ¿Sabe, en otras palabras, qué significa ser esa parte dedicada y consagrada? ¿Qué significa para nosotros? Significa llegar a ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios. Significa llegar a ser la esposa del Cordero. Significa querer habitar donde Dios habitará por la eternidad. ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén. ¿Sabe que en la Nueva Jerusalén solo estarán aquellos que son el diezmo para Dios? Lo voy a repetir. En la Nueva Jerusalén estarán los que son el diezmo para Dios. Por lo tanto, cuando usted da su diezmo, usted lo da porque usted tiene el deseo de vivir, de habitar eternamente en la Nueva Jerusalén, como esposa del Cordero, como un hijo maduro de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Por lo tanto, hermanos, cuando yo me rehúso a dar el diezmo, ¿qué cree que le estoy diciendo a Dios? Cuando yo me rehúso y pongo cualquier tipo de excusa, porque mire, somos buenos para poner excusas: es que no me alcanza, es que esto y que el otro, es que si está así porque usted no honra a Dios. Porque Dios honra al que lo honra, lo dice la palabra en 1 Samuel, hermanos. Dios honra a los que lo honran. Y cuando yo honro a Dios con mi diezmo, en este caso me estoy refiriendo al diezmo, créame que Dios no te va a dejar con escasez, pues. Pero tienes que hacerlo con la convicción, con el propósito eterno que Dios ha establecido para el diezmo. Es por eso que no dar el diezmo, hermanos, mire, más que una maldición temporal o terrenal, trae una maldición eterna. ¿Y por qué? Porque el no dar diezmo y deshonrar a Dios al no darlo, deshonrar a Dios con mi vida, hermanos, es perderme la oportunidad de nunca en la eternidad poder ver a Dios cara a cara. Esa es la mayor pérdida que podemos tener. Lo que pasa es que ahorita no nos hemos percatado de ello. Pero si usted le preguntara, usted pudiera entrevistar a alguno de los que ya se murieron, de los que ya se fueron, le aseguro que le dirían a usted: mira, ponete las pilas, yo ya no tengo la oportunidad, jamás podré ver a Dios, porque está escrito que sin santidad nadie lo podrá ver. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los que verán a Dios. Y cuando yo no doy el diezmo, hermanos, estoy haciendo una demostración que a mí no me interesa limpiar mi corazón. A mí no me interesa ser de los bienaventurados de limpio corazón. A mí no me interesa ser la esposa del Cordero. Eso es lo que estamos demostrando. Es por eso que deshonramos a Dios. Porque le estoy diciendo: Señor, a mí no me interesa dar mucho fruto. No me interesa que tú seas honrado y glorificado con mi vida. Uy, se me quedaron en silencio. Veamos pues, vamos a Malaquías capítulo 3, el famoso capítulo del diezmo, ¿verdad usted? Que normalmente se lee precisamente para detrás del dinero nada más, pero hay que ir detrás de lo eterno. Estamos detrás de lo eterno. Cuando yo no doy el diezmo, y no hay excusa valedera, diga conmigo: no hay excusa valedera delante de Dios. Hay mucho que hablar del diezmo, por cierto. De hecho, yo he aprendido algo de Abraham.
Él dio el diezmo a Melquisedec de lo que él se fajó, pues, y se ganó limpiamente, no de cosas mal habidas. Igual tiene que ser para los ministros. Si algún ministro en algún día oye esta enseñanza, andar detrás del diezmo de las personas que sabemos que están en cosas ilícitas, es porque nosotros tenemos el corazón lleno de avaricia y de codicia. ¿Sí? Más cuando sabemos de dónde viene ese dinero, o proviene, o de dónde han obtenido ese dinero, tenemos que rechazarlo inmediatamente. ¿Estamos? Porque a Dios se le da lo limpio. Lo limpio. ¿Estamos? Aquí en Malaquías capítulo 3, hablando del diezmo, porque usted sabe que no dar el diezmo es robarle a Dios, ¿verdad? Muy bien, dice en el versículo 8, hace una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Usted qué dice? ¿Sí? Sí, pues. Y dice, pues ustedes me han robado. Nos están hablando, diga. Ustedes, ¿qué dice? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado, Dios? En vuestros diezmos y ofrendas. Así de sencillo. Ya lo dije, me ría un poquito. No sé por qué me da risa ahorita esto. Es que por la pregunta, ¿va? Ustedes me han robado, dice. Pero como que ya nos conocen, ¿va? Porque mire cómo reaccionaron. Y nosotros, ¿pero en qué te hemos robado, Dios? Pues Dios dice, bueno, en vuestros diezmos y ofrendas. Y entonces dice el 9, malditos son con maldición. Uy, qué tremendo eso, ¿verdad? Porque ustedes, la nación toda, me han robado. Aquí dice nación, podría decir ustedes, el pueblo todo, la iglesia toda, me han robado. Porque aquí le está hablando a la nación de Israel, al pueblo de Dios. ¿Va conmigo? Sí, estamos aprendiendo, ¿verdad? Dice, malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Y luego nos da la solución y dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes, ¿qué dice? Bendición hasta que sobreabunde. O sea, si yo doy el diezmo, ¿qué va a abrir Dios? O sea que el cielo tiene ventanas. Es otro misterio. ¿Cuántos quieren saber qué son esas ventanas? Venga una próxima aquí. ¿Sí? Les abriré las ventanas de los cielos. Hay ventanas, hay puertas, hay portales. ¿Estamos? Son espirituales, hermanos. Se les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición, no poca, sino sobre abundante. Ahora bien, y dice en el versículo 11, reprenderé también por ustedes, ¿a quién? Al devorador, y no les destruirá, ¿qué cosa, hermanos? El fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice ¿quién? Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán, bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, hay cosas feas acá y cosas bonitas. ¿Estamos? La cosa fea es que dice, bueno, miren, si ustedes no dan su diezmo, ustedes son malditos con maldición, una doble maldición. Es que esto es bien tremendo. Dice, malditos son con maldición. O sea, es una doble maldición. ¿Sabe por qué? Porque hay maldición acá en la tierra y viene una maldición o pérdida o miseria eterna. Usted y yo en este momento, hermanos, tenemos que empezar a ver estas cosas ya no como las veían quizás antes, solamente pensando en cosas terrenales, temporales, decir, bueno, si hoy doy mis diezmos, entonces Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre mí bendición sobreabundante, me voy a enriquecer, voy a tener esto y lo otro, viajes, relojes, puntos, yates, lanchas. Hermanos, cuando Dios dice que te va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobreabundante,
¿qué será esa bendición que Él nos quiere derramar? ¿Sabes cuál es esa bendición? Es toda la bendición que Él ya determinó para nosotros. Es toda la bendición espiritual con que Él ya nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es toda la bendición que Él determinó desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo al libro de Efesios. Vaya conmigo, deje un dedito acá y vamos a Efesios capítulo 1, por favor, así rapidito. Efesios capítulo 1, en el versículo 3. ¿Lo tiene? Es que hay que entender esto, hermanos, para que no nos quedemos cortos, por favor, en la visión y en las razones por las cuales debemos de dar, o Dios estableció el dar. Dice en Efesios 1:3, ¿lo lee conmigo? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con ¿cuánta? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos, ¿qué cosa? Santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, quiero que ponga atención en el versículo 3. Dice que Él ya nos bendijo con ¿cuánta? ¿Con cuánta? O sea que no falta nada. Ella nos bendijo con toda bendición. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Que toda esa bendición todavía no nos ha alcanzado. Y la bendición con la que Él nos bendijo, hermanos, toda esa bendición es que nos escogió. Esa es la bendición, habernos escogido para ser santos, sin mancha, de limpio corazón, perfectos como Él es perfecto. Pero esa bendición, hermanos, aunque ya Dios la determinó, ya está, decretada esa bendición para nosotros. Tenemos que ser realistas, todavía no nos ha alcanzado plenamente. Ahora regresemos a Malaquías, por favor, así rapidito. A Malaquías 3. Cuando Él dice que va a derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde, hermano, no se está refiriendo solamente a cosas materiales. Eso es lo que quiero que quede en tu espíritu. Porque la bendición más grande que puedes recibir de Dios es que Él te limpie el corazón, que te restaure a su imagen para que seas santo y sin mancha delante de Él. ¿Y por qué Él va a derramar esa bendición cuando tú das tu diezmo y das también tus ofrendas? Pero eso lo vamos a ver después. ¿Por qué derrama esa bendición cuando das el diezmo? Porque con tu diezmo le estás diciendo: yo sí quiero ser de esa parte dedicada, consagrada, santo, sin mancha, pertenecerte a ti por siempre y para siempre. Y cuando lo das con esa convicción, con ese entendimiento, Dios dice: derramen la bendición que yo ya determiné. ¿Y cuál es la bendición? Denle lo que sea necesario para que sea santo y sin mancha, para que esté conmigo por siempre y para siempre. Eso es mucho más grandote que solo recibir cosas materiales, hermano, cosas temporales. Ese es el problema que hemos tenido, que nuestra visión ha sido corta, pensando solo en las cosas de abajo y no en las eternas, cuando la palabra claramente dice: poned la mira en las cosas de arriba. ¿Está claro esto? Cuando des tu diezmo, hazlo con la convicción: Señor, esto es una demostración que yo sí quiero toda esa bendición espiritual con que tú ya me has bendecido en los lugares celestiales en Cristo. Quiero que se abran las ventanas de los cielos para que toda esa bendición baje aquí, para que yo alcance ser santo como tú eres santo. ¿Ya la captó? Él ya nos bendijo con toda esa bendición en los lugares celestiales. Sí, pero necesitamos que baje, y para eso es necesario que Él abra las ventanas de los cielos. ¿Y qué hago para que se abran las ventanas de los cielos y esa bendición me alcance? Dar mi diezmo con el entendimiento, con una visión que trasciende a la eternidad. No es solamente darlo por darlo, ni mucho menos darlo por miedo. Es con convicción, hermanos. Es con convicción, ¿está claro esto?
Y Él promete, mire, parte de esta bendición Él promete, ¿sí? No solo que venga esa bendición, Él va a hacer lo que sea necesario. Va a producir hambre de su voluntad en ti. Va a producir deseo de ser limpios, deseos de apartarse del pecado. ¿Me está escuchando? Sino también Él promete que va a reprender ¿a quién? Al devorador, aquel que quiere venir a devorar tu corazón, aquel que quiere venirte a robar esa bendición para que tú no alcances a hacer lo que Dios quiere que seas. Mira, el diablo va a tener puerta libre si no se cumple con el diezmo. El diablo tiene puerta libre, hermanos, para cualquier cosita que avances en Dios. Él te la va a devorar, Él te la va a devorar. Por eso dice, hermanos, que Él va a reprender al devorador, para que no te quedes sin dar mucho fruto, para que no seas estéril, para que tu vid no sea estéril. ¿Y de qué nos habla la vid? Nos habla, hermanos, del gozo, del vino del Espíritu Santo, y nos habla de la sangre de Cristo que tiene poder para limpiar nuestro corazón. No va a haber esterilidad. Leámoslo otra vez ahí en Malaquías, versículo 11. ¿Lo tiene? 3:11. Dice: reprenderé por vosotros al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra. Diga conmigo: fruto de la tierra. Pero hermanos, entendamos ya, no se trata solamente del fruto terrenal, no se trata solamente del negocio, del trabajo. Se trata de proteger el fruto más importante, el fruto de la tierra de tu corazón, los frutos del Espíritu. ¿Estás escuchando? El problema es pensar solo en lo natural, y eso es lo que yo quiero que quitemos ya de nuestra mente. ¿Está claro esto? Es el fruto de la tierra de nuestro corazón, hermanos. Los frutos del Espíritu. Dios promete reprender al devorador. No va a dejar, hermanos, que te venga a devorar lo que el Espíritu está formando en ti. No va a dejar que te apartes. ¿Está claro? Por eso el diezmo es un blindaje, hermanos. No va a dejar, hermanos, mira, te va a proteger incluso de caer, de resbalarte. Porque Dios promete reprender al devorador, y dice: para que no destruya el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo sea estéril. Para que tengas el gozo, hermano, para que tengas la paz. ¿Y en qué consiste el reino de Dios? En justicia, en paz y en gozo que da el Espíritu. En otras palabras, yo voy a reprender al devorador para que no te impida que te levantes, entres, poseas y heredes la vida del reino de Dios. Eso va más allá que lo material. ¿Está claro? Eso va más allá de que si tú das el diezmo, entonces Dios te va a dar carros y motos y tantas cosas. No, hermano. Jesús no vino a morir por eso. Hay que entenderlo. Y si tú, hermano, mira, das el diezmo con esa convicción, con esa determinación, decirle: Señor mío, Dios mío, esta es mi demostración. Y lo está viendo todo el mundo espiritual, lo está viendo también el diablo, hermanos. Más que las personas, quienes te están viendo son todos los seres espirituales, angelicales, santos, y también los ángeles caídos. Están viendo tu determinación cuando tú das el diezmo. Señor mío, Dios mío, esta es mi demostración que yo quiero ser consagrado a ti, dedicado a ti, vivir para ti, ser santos como tú eres santo, Señor. Esta es mi demostración visible. Te estoy demostrando, Señor, con esto, que me interesas más tú que lo material. Porque imagínate, si no quieres desprenderte del 10% de lo material, ¿cómo te vas a querer desprender de las cosas que Dios quiere quitar de tu corazón? Si peleas, si te enojas, si te rehusas a dar el 10% de lo que Dios te da. Esa es la deshonra más grande que le hacemos a Dios. Por eso dice: malditos son con maldición. ¿Estamos claros en esto? Pero cuando tú lo das, pero no pensando, yo lo que quiero es que quites tu mente de lo terrenal. Cuando tú lo das pensando en esa recompensa, porque, mis hermanos, miren la recompensa de poder estar en su presencia por siempre y para siempre.
La recompensa de habitar en la Nueva Jerusalén, hermanos. Y cuando lo das con esa convicción, con ese entendimiento, entonces se va a cumplir en ti, hermano, lo que dice en el versículo 12. Leámoslo en voz alta. Dice: y todas las naciones les dirán, ¿qué cosa? Bienaventurados. ¿Por qué? Porque serán tierra deseable. ¿Sabe qué está diciendo? Mira, todas las naciones te admirarán. ¿Por qué? Porque serás de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios. Serás tierra deseable porque has arrebatado y poseído la tierra prometida espiritual, el Canaán espiritual, el reino de Dios para nosotros. ¿Está claro esto? ¿Se da cuenta que va más allá de lo terrenal? Va más allá de lo natural. Cuando solo lo hacemos enfocados por lo natural, lo más seguro es que lo estamos haciendo por codicia y avaricia, hermanos. Pero cuando tú le pides a Dios que te haga tener este deseo, esta convicción: Señor, ayúdame a levantar mis ojos, ayúdame a no quedarme corto, ayúdame, Señor, que mi diezmo sí tenga una trascendencia eterna. Señor, que mi diezmo lo dé con rectitud de corazón, porque eso es dar con rectitud de corazón, cuando lo das con los propósitos de Dios para tu vida. Cuando tú das el diezmo, escucha lo que te voy a decir. Cuando tú das tu diezmo pensando solamente en la recompensa espiritual, quieres usar a Dios y lo de Dios para satisfacer tu avaricia y codicia. Pero cuando das tu diezmo, hermano, con un deseo y convicción eterna de ser la parte dedicada para Él, estás usando lo de Dios y a Dios para satisfacer el deseo de Dios para tu vida. No sé si me di a entender con esto. Estás usando, pongámoslo así, a Dios y los recursos de Dios para los propósitos de Dios. Pero cuando lo hacemos solo pensando en la recompensa material, estoy usando a Dios y los recursos de Dios para satisfacer mi avaricia y codicia. ¿Está claro esto? ¿De qué lado queremos estar? ¿De qué lado? Porque hay ejemplos en la palabra, hermanos. Gente que fue fiel con sus diezmos, honró a Dios con sus diezmos. Seguro lo hicieron, lo conocemos por los principios. Y no necesariamente tuvieron abundancia material, pero sí van a estar en la Nueva Jerusalén. Se fueron ricos, pero con las riquezas eternas, las riquezas de la gloria, del carácter, de la naturaleza divina de Jehová de los ejércitos. ¿Está claro esto? Así es que aquí en adelante yo te pido, por favor, ya no des tu diezmo pensando en la recompensa eterna. Es que voy a diezmar, así Dios me va a dar para comer, para vestir. No, Jesús dijo que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Estamos? Porque mire, si es asunto material, el diablo también les puede dar lo material. Sí, el diablo te puede dar lo material. Lo que no puede hacer es bendecirte con esta bendición que viene de arriba. La bendición de ser escogido para ser santo y sin mancha, para estar delante de Dios. Eso no te lo puede dar el diablo. Lo que son las demás cosas terrenales. Mira, hermano, ¿cuántos tienen grandes cosas terrenales, pero son tan pobres en su espíritu? ¿Sí? Pero cuando tú tienes el deseo de Dios, entonces con gusto vas a dar lo que Dios pide que demos. Y entonces es cuando lo das con rectitud de corazón. Diga conmigo, con rectitud de corazón. Por eso David le dijo a Dios: yo sé que la rectitud te agrada. Por eso yo, dice David en 1 Crónicas 29, con rectitud de corazón te doy. En otras palabras, no pensando en la recompensa material, es que lo que quiero es agradarte a ti. Lo que quiero es honrarte a ti. Por eso me gusta mucho ese canto de honrarte a ti. Este es mi deseo, Señor, honrarte a ti. Te voy a pedir que se ponga de pie un momento.